Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y por eso vamos a ofrecerles un programa especial desde Elizondo, desde el Centro Hospitalario Benito Meni de las Hermanas Hospitalarias. Un centro que además acaba de cumplir 80 años de historia, 8 décadas dedicados a la atención integral de las personas con algún tipo de enfermedad mental. En el programa de hoy les ofrecemos la posibilidad de conocer el pasado, el presente y el futuro de esta institución en la que trabajan más de 140 profesionales. El Centro Hospitalario Benito Meni es un centro residencial con amplios jardines y espacios luminosos, donde se asientan 5 áreas diferenciadas, 2 de psicogeriatría, una de salud mental, otra especializada en personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental y, por último, un centro de rehabilitación psicosocial. Completan las instalaciones una farmacia, peluquería, gimnasio, una gran lavandería industrial y una cocina de última generación. Lo primero se hace con cada residente cuando ingresa a una reunión de equipo y se implantan unos objetivos que pueden ser fomentar la actividad, bajar de peso, una readaptación, recuperar la marcha. Entonces, según qué objetivo se le coloque a cada residente, pues se le pone uno u otra actividad. En este caso estamos en el gimnasio, es más actividad física, luego hay otras actividades como es la psicomotricidad fina o cualquier cosa que ya son trabajos más manuales, más puntuales. Disponemos de una variada oferta de actividades de ocio y tiempo libre, entre las que destacan un frontón, zonas para la práctica de deporte, zonas de descanso y una huerta. Ofrecemos a nuestros residentes una atención integral, individualizada por parte de los equipos terapéuticos multidisciplinares, basadas en el modelo de atención centrada en la persona, lo que implica su inclusión en diferentes programas rehabilitadores y de inserción social. Aquí hacemos lavar la ropa, luego doblamos y planchar también. Entro a las 9:30 hasta las 12:30 de lunes a viernes. Y luego cojo y voy al CRPS. Como allí y luego vengo otra vez aquí. Y el fin de semana pues a casa. El empleo de estas actividades de manera terapéutica implica que sean seleccionadas y que se adapten a las necesidades individuales que ellos presentan. Para ello, lo que tenemos en cuenta son las capacidades que tiene la persona, cuáles son sus intereses y preferencias y cuáles son sus deseos. Se trata, en definitiva, de respetar su proyecto de vida y a través de ello pues, proporcionar la mejor calidad de vida. Y ellos se encargan de, en principio con mucho apoyo nuestro, ahora poco a poco ya han ido ellos haciéndose más responsables y nosotros retirando un poco supervisión. Y nada, pues ellos hacen los cuidados y luego otra parte de la terapia es pues, cuando salen con ellos a pasear o cuando cogen unos y les llevan a los ancianos simplemente para que los toquen, para que los acaricien. Me encargo de que tengan comida, que coma cada uno lo suyo, agua, que no les falte de nada. Y yo estoy muy contento, no me da más que cariño, voy a la mañana, uno va a saludarme, el otro se pone panza arriba para que le haga amigos, mira, aquí me imagino, y me tiran. Las personas que residen en el área de discapacidad intelectual y enfermedad mental con graves alteraciones de conducta necesitan de un contexto adaptado a sus competencias y necesidades, donde nuestro objetivo es garantizar la autonomía, la inclusión social y la participación en la comunidad, donde después de 80 años
forman parte de la vida de esta. Verano suelen ser más monótonos, ir a la piscina con las auxiliares por la mañana y salir a pasear 2 horas. Nos vamos generalmente hasta el pueblo de Carros, hasta el pueblo de al lado, hasta el Betea. Aquí lo que más trabajamos es la conducta. Intentamos pues, más o menos que recuperen su autonomía lo máximo posible en AVDs, en el día a día, desde que se levantan desde primera hora pues hasta la noche, que ellos sean los más autónomos posibles y bueno, vamos también paliando con las alteraciones de conducta, etcétera. La capacidad de opinar, decidir y hacer algo no desaparece cuando hay un deterioro cognitivo. Así, desde el respeto a estas personas en franca desventaja y vulnerabilidad, les acompañamos y guiamos, tanto a ellas como a sus familias, con el fin de construir su proyecto de vida en un espacio más humano. Ya hemos visto parte del trabajo que se realiza en este centro, vamos a seguir conociendo este proyecto y lo vamos a hacer con nuestra primera invitada. Ella es Sor Conchita Ocho Torena, hermana hospitalaria. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, Sor Conchita, vamos a empezar por el principio. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en la parte del Palacio Antiguo, aquí comenzó todo. Sí, estamos aquí en Elizondo y estamos al lado de este edificio que ya se ve que es el más antiguo. Es la construcción anterior a 1938, pero propiedad de la congregación a partir de 1938. Es a partir de aquí, de esta edificación, que se ha construido el complejo del centro sociosanitario, como en 3 unidades que ya mis compañeros podrán desarrollar con mayor minuciosidad. ¿Cómo comenzó esa vinculación de la congregación con este lugar? Bueno, pues nosotras nacimos en 1881 en Cienpozuelos y nacimos dentro, es muy importante saber, dentro de una corriente de la Iglesia que por una parte tenía muchas dificultades con la modernidad, pero sin embargo a finales del siglo XIX hubo una eclosión de instituciones, de congregaciones implicadas socialmente, tanto en el campo de la pobreza social como en el campo de la educación y en el ámbito de la sanidad. De tal modo que este desarrollo de la caridad en estas formas pues ayudó muchísimo a la sociedad a implementar la atención universal tanto en la educación como en la atención hospitalaria, en nuestro caso el complemento sobre todo en el ámbito de la salud mental. Entonces es una institución que nació con una opción preferente por estas personas ante todo que tienen esta dolencia. Y preferentemente mujeres, porque en aquel tiempo tenían menos atención que los hombres, ¿eh? Y nació también en un tiempo de oportunidad social, ¿no? Porque es el tiempo en que se hizo la Ley de Beneficencia de 1849 y allí se propuso fundar instituciones psiquiátricas especializadas, 14 centros. Entonces, nuestro padre fundador, San Benito Meni, restauró la Orden de San Juan de Dios con una opción preferente por el mundo del dolor mental, porque en la sociedad había esa necesidad. Y las mujeres, como repito, estaban menos atendidas, con menos posibilidades. De modo que en este año 1881, con 2 señoras granadinas, una viuda y una soltera, fundó la congregación para esta atención integral a las mujeres. Y es una concepción rehabilitadora, una concepción, como digo, integral de la persona, no solamente una enfermedad, sino una persona, y una atención cualificada. Nuestro padre tenía un lema que era ciencia y caridad. De modo que la ciencia ayuda a implementar la caridad, porque si no no es operativa, y la caridad ayuda, humaniza y hace trascender una ciencia que a veces puede caer en la deshumanización. ¿Y en qué valores descansa este proyecto que lleváis a cabo? Bueno, este proyecto, que se desarrolla actualmente en 27 países del mundo,
pues descansa en un valor que es la hospitalidad. La hospitalidad tiene como diversos puntos, diversos contenidos para vivirse, ¿no? El primero es la sensibilidad por los excluidos. Después está también una concepción, como he dicho, una atención integral. El servicio a los enfermos y necesitados. La atención profesional, o sea, no una atención solo de caridad, sino profesional, que realmente ayude a la promoción y a la integración. Después, para que no se me olvide, voy a mirar un poquito cada uno de estos valores, ¿no? El valor de la acogida liberadora es un trabajo con la persona para conducirla a una mayor autonomía, a una mayor inserción. Después tenemos la calidad profesional, humanidad en la atención, o sea, no basta la profesionalidad, sino acompañada de mucha humanidad, porque al final el amor, la cercanía, el contacto interpersonal de calidad es lo que más cura a la persona, a toda persona, pero una persona que tiene una cierta problemática en ese sentido más acentuada, porque todos tenemos problemas, eso quisiera resaltar, ¿eh? No pensar enfermos como una categoría, no, todo el mundo necesitamos y tenemos también nuestras lagunas, ¿no? Después un aspecto muy importante y cada vez de mayor envergadura es el tema de la ética en toda actuación. La ética asistencial, pero también la ética económica, la ética organizativa, la ética en todos los ámbitos, el pensar las cosas, el pensar dónde está el bien, por dónde va lo mejor, ¿eh? Después está el tema de la conciencia histórica, no solo hacia el pasado, que es muy importante saber nuestros orígenes, saber por qué vinimos aquí, partiendo un poco del desarrollo y las necesidades que se veían en la sociedad navarra a partir de las hermanas que estaban en el psiquiátrico de San Francisco Javier. Allí descubrieron que hacía falta un dispositivo un poquito especial para un grupo de personas que necesitaban otros ámbitos, ¿no? Entonces, una conciencia del pasado, pero una conciencia actual. Estamos en la historia y hay que mirar lo que pasa ahora, no lo que pasó, solo lo que pasó, lo que pasa ahora, en medio de la sociedad. Y después una mirada de futuro, o sea, hacia dónde va la problemática y cómo pensar y preparar un camino para cada vez responder mejor a las necesidades. Ese sería este tema de la conciencia histórica. Entonces, en este día, pues nos gustaría seguir ofreciendo este proyecto bonito en el que participamos tantas personas, hermanas, colaboradores, voluntarios, y sobre todo quisiera resaltar cómo en este proyecto, dentro de la comunidad, se considera que las personas destinatarias, llamémosles usuarios o pacientes, pues forman parte de la comunidad. Que es un modelo diferente, ¿no? Porque los ponen también en el centro y como parte de ese proceso, ¿no? Parte activa. Y ahora pues tenemos que cada vez en todos los lugares implementar el modo de hacer cada vez más partícipe, activo, protagonista a la persona del enfermo, el paciente o usuario. A mí me gusta más la persona que tiene una necesidad, ¿no? Más que usuario, que el que usa parece así una cosa muy mercantil, ¿no? ¿Y qué beneficios les aporta también en su día a día ese fomentar la autonomía, la reinserción social, que ellos al final sean parte activa también de lo que están viviendo? Pues a mí me parece la satisfacción de tratarnos persona a persona, en igualdad de condiciones, ¿no? Es una experiencia muy satisfactoria trabajar con las personas, ¿eh? Ellos son centrales, no son un medio, son un fin, ¿no? Como decía Kant, tratar a la persona como un fin. Entonces, la satisfacción es en sí misma de hacer las cosas bien, hacer bien el bien, ¿no? Con un poco de calidad.
siempre tenemos cosas a mejorar, ¿no? Pero es una satisfacción humana y también para los que somos creyentes y nosotras hermanas, también espiritual, servir al Señor en las personas, ¿no? Que por cierto también hay un servicio de pastoral, ¿no? Y Sí, de voluntariado sí, también. por la consideración integral de la persona. La persona la consideramos psicofisiológica, psicorrelacional, todo el mundo de las relaciones, y trascendente y espiritual. Pero este pastoral, todo esto es libre, es por la necesidad de la persona. No es que por ser una institución eclesial aquí adoctrinamos al personal, no. Se responde a una necesidad que mucha gente tiene. Bueno, Sor Conchita, muchísimas gracias por habernos desvelado lo que hay detrás de este proyecto que lleváis a cabo, en este caso aquí en Gracias a vosotros por ayudar a crecer en la sensibilidad para este servicio a las personas que nos necesitan y bueno, pues que también hacéis un servicio muy importante y muy bonito. Gracias a ti. Bueno, seguimos adelante, vamos a seguir conociendo más sobre este proyecto, pero ahora hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos adelante en este programa especial desde Elizondo, desde el Centro Hospitalario Benito Meni de las Hermanas Hospitalarias. Vamos a seguir conociendo el trabajo que se realiza en este centro. En el siguiente reportaje les mostramos la labor asistencial de pastoral que se desarrolla aquí y el trabajo que hacen también los voluntarios que forman parte de este gran proyecto. En este centro hospitalario uno de los servicios que se ofrece es el servicio de pastoral. Es un servicio, se llama, de atención espiritual a la persona. En él trabajamos mediante diversas clases que llamamos anuncio, pues diferentes aspectos vitales y espirituales que pueden interesar a los usuarios. Se tratan desde valores cristianos también hasta otro tipo de sensibilidades o incluso experiencias religiosas, ¿no? Tiene cabida personas de diferentes credos. Y aunque la base es trabajar valores cristianos o también tiempos litúrgicos fuertes, los temas que se tratan, al ser universales, pues todo el mundo, casi todo el mundo que quiere se le da la opción de venir, participar, comentar, dialogamos, vemos diferentes vídeos, también usamos también muchos relatos para explicar temas. Las Hermanas Hospitalarias trabajan en este ámbito porque una de las bases sobre las que Benito Meni fundó la congregación es la atención física y espiritual, entonces por eso se le da esta importancia. El voluntariado es una de las bases del trabajo aquí en Benito Meni. Tenemos más voluntarias que voluntarios y en este área, en el área de voluntariado, se trabajan desde talleres, como puede ser el taller de coro que tenemos, de teatro, de euskera, taller también de cineforum tenemos, de pintura. Otro servicio muy demandado es salidas individualizadas. Usuarios que no tienen recursos ni medios para pagarse un acompañante o simplemente para ir al médico, bien sea a Pamplona o aquí mismo en Elizondo, pues los voluntarios les acompañan. También usuarios que necesitan tener una persona de referencia externa, con quien hablar, con quien tomarse un café, pues diversas personas se ofrecen a ello y además se crea un vínculo muy bonito de amistad y de... la gente también tumba muchos prejuicios esto, ¿no? Hay gente que viene a hacerse voluntaria con la idea o con miedos de qué será esto de la enfermedad mental y en cuanto empiezan a estar con los usuarios, a pasear, a estar con ellos básicamente, a pasar el tiempo con ellos, pues se enganchan. Yo me encontraba con un vacío. Quería ocupar el tiempo de alguna forma. Quería dedicarme a hacer algo a los demás, porque yo a mí misma no necesito. Mis nietos ya se han hecho mayores, no me necesitan tampoco. Existían estos voluntariados, a ver si no estaba dispuesta. Y además me animó, Pacita, tú que eres tan habladora, venga. Oye, con el hablar no se hace nada, sí, pero acompañas. Entonces me apunté, me proponen a ver si no estaría dispuesta a dar clases de euskera. Y les digo, por supuesto que sí, para mí es muchísimo más, me llena mucho más el estar aquí incluso las 2 horas,
pues enseñándoles el euskera, porque es verdad que a veces se les hace duro, se les hace largo, pero cantamos, bailamos, nos movemos. Pues siempre estamos abiertos a aquellas personas que quieran ofrecer un servicio como voluntarios, pues puedan apuntarse. He empezado de voluntaria este año porque me he jubilado este año. Y como yo soy profesora de arte, he sido hasta ahora toda mi vida, y tengo un hijo que es usuario aquí en Benito Meni, en Elizondo, pues dije, en cuanto pueda y tenga posibilidad de tiempo, pues me voy a ofrecer para colaborar un poco con lo que hacen, porque estoy muy contenta con el trabajo que hacen con mi hijo. Bueno, en estos talleres hacemos muchas cosas, hacemos manualidades, tenemos euskera, tenemos acá con la profesora, que es muy buena, y muchos compañeros tenemos, somos más o menos 16, 18, y somos muy unidos, somos como hermanos. El centro es muy lindo, yo le diría, hay mucho amor. A alguien que esté en situaciones como nosotros, que se acerque, que venga, que no tenga miedo, porque acá hay mucho compañerismo. Como que reconcilia o tranquiliza a las personas consigo misma y con su entorno, porque la mayoría de las veces eso que tenemos dentro y que nos parece que a lo mejor no merece la pena que lo haga o que lo diga, porque es una cosilla mía, y aquí, en un tipo de grupo como este o de trabajo como este, artístico, pues lo que se hace es que tú dejas salir algo que tienes ahí dentro en realidad, y cuando lo ves salir, aparte de que estás muy a gusto haciéndolo, resulta que el resultado es estupendo y además es único. Entonces, como aquí además no juzgamos porque no pedimos nada más que diversión o expresión, pues el resultado es inmejorable por eso. Sobre todo, la sensación que le queda al que lo hace. Y ahora vamos a conocer a algunos de los profesionales que trabajan en este centro. Con ellos vamos a hablar sobre salud mental y sobre atención sociosanitaria. Les saludamos ya, nos acompaña Natalia Ávila, médico psiquiatra, bienvenida. Muchas gracias. Laura Galán, psicóloga y responsable de la unidad de residencia de patología mixta, bienvenida. Gracias. Ursúa Lazcano-Otegui, jefa de enfermería de los centros de las Hermanas Hospitalarias, bienvenida. Gracias. Y Manuel Martín, médico psiquiatra y director médico de los centros. Encantado. Bueno, vamos a empezar, hoy se celebra el Día de Salud Mental. ¿Bajo qué lema y con qué reivindicaciones? Bueno, el lema de este año es educación inclusiva, salud mental positiva. La reivindicación es intentar que la educación se adapte a la diversidad de las personas y no las personas a la educación. Hasta hace bien poco, todas las personas que tenían una discapacidad o una situación especial pasaban al sistema de educación especial, y lo que se pretende con este lema es que el sistema se adapte a la diversidad de las personas. Cuando hablamos de salud mental positiva, hablando de salud, siempre pensamos, ¿no?, en adquirir hábitos saludables, adquirir unos estilos de vida que fomenten, ¿no?, una salud en general mejor para la población, y siempre nos olvidamos de la salud mental. Tenemos que incorporar a estos hábitos las emociones, el pensamiento y un poco las conductas para hablar de una integridad en la salud. La salud mental es parte importante de la salud, por eso queremos dar una visión de salud mental positiva. Cuando hablamos de salud mental es un abanico muy amplio, obviamente, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de patologías quizás son las que más prevalecen o qué tipo de situaciones son las más comunes? Manuel. Sí. Bueno, pues efectivamente cuando se habla de trastorno mental se habla de un rango muy amplio, ¿no?, de trastornos. Entonces, en general se estima que hasta el 15% de la población puede tener algún tipo de problema de salud mental. Pero de este 15% solamente el 3% tiene lo que se llama un trastorno mental grave. Y dentro de este porcentaje pues incluye, por ejemplo, problemas como la psicosis, el trastorno bipolar en sus formas más graves, porque no todos los trastornos bipolares son así, o también algunos trastornos graves de personalidad. Es decir, que se habla de un ámbito muy amplio de problemas, y lo cual quiere decir, bueno, pues que realmente en algún momento de la vida pues muchas personas, prácticamente la mitad o más de la población, puede tener algún tipo de problema de este tipo. ¿Podemos hablar de prevención también en estos casos? ¿La atención primaria, qué papel juega en toda esta situación? En la prevención ahora precisamente está muy en auge, no solamente en la psiquiatría, sino en la medicina en general.
Tenemos dos tipos de prevención, tenemos la prevención primaria y la prevención secundaria. En cuanto a la prevención primaria, en realidad son sobre todo los programas estatales y sociales los que nos ayudan a mejorar la salud mental de las personas. Incluso el sistema educativo nos ayuda mucho. En cuanto a la prevención secundaria, la intervención temprana, la detección temprana y todos los programas que hacemos para continuar un seguimiento adecuado y un tratamiento adecuado de las personas con enfermedad mental, pues ayudan a reducir la incidencia del suicidio. Actualmente estamos hablando de que en el mundo se suicidan unas 800.000 personas al año, que es una cantidad pues muy considerable. Hablamos de que 300 millones de personas sufren de depresión. Y estos son enfermedades tratables, perfectamente tratables, que pueden mejorar. Así que yo lo que invitaría realmente a quienes nos están viendo hoy es a que consulten si tienen algún problema, que aconsejen a las personas que están a su alrededor, que sufren de algún tipo de enfermedad mental o depresión, a que consulten, porque realmente pueden estar mejor. ¿Qué tipo de asistencia se da en estas problemáticas? Estamos viendo, vosotros trabajáis en este centro, lo hemos ido conociendo poco a poco. ¿Cómo hay que abordar este tipo de situaciones? Sí, nosotros trabajamos en equipos interdisciplinares, entonces tenemos diferentes abordajes, ¿no? Por supuesto está el abordaje farmacológico, pero luego también complementamos el abordaje farmacológico con otro tipo de abordajes más psicoeducativos, en los que también enseñamos a la persona pues, a cubrir una serie de necesidades que también están a la base de esos trastornos mentales. Y además tenemos un montón de actividades ocupacionales que favorecen una evolución positiva en cada uno de los trastornos. Por supuesto, luego hay peculiaridades en base al tipo de diagnóstico que tiene la persona, pero nosotros intentamos cubrir todas las esferas de la persona sin desatender también la parte espiritual, que por ser un centro religioso también está muy presente en todos los planes de atención que nosotros diseñamos para cada usuario que atendemos. ¿Qué importancia tiene el concepto de fomentar también la autonomía de las personas para mejorar también su reinserción social? Esto que luego lo ocupa en toda esta forma de concebir este tipo de centros. Bueno, sería una de las principales causas que nos tiene que orientar la atención a las personas, porque todos, cuando en un momento dado de la vida, todos hemos perdido autonomía, bien porque te pueda romper una pierna o porque simplemente estés con un estado febril, y en todo momento lo que deseamos es recuperar esa autonomía, recuperar la capacidad de valernos por nosotros mismos. Entonces, en estas personas que ya la propia discapacidad resta autonomía, tenemos que trabajar para reforzar aquellas competencias y las capacidades que tienen y recuperar en la medida de lo posible la autonomía. ¿Por qué? Porque es el deseo que todas las personas buscamos, hacer por nosotros mismos, valernos sin necesidad de tener a una persona al lado que nos compense. Hablamos de... Sí, querías comentar. A propósito de lo que comenta Uxua, precisamente el lema de este año tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque el lema es salud mental positiva, y aquí hay que decir que tradicionalmente los problemas de salud mental se han enfocado siempre desde la perspectiva de los síntomas, ¿no? Es decir, lo que la persona, los problemas que tiene, lo que falla, la psicopatología. En cambio, el concepto de salud mental positiva lo que se intenta es apoyarte en lo que la persona tiene, es decir, en las capacidades que conserva, y más bien se trata de dar apoyos para aquellas áreas en las que tiene los problemas. O sea que se trata de basarse sobre todo en lo que la persona conserva, ¿no? De ahí un poco este sentido de salud mental positiva. Y por supuesto también teniendo en cuenta el punto de vista de la persona con la que estamos tratando y a la que estamos atendiendo. Nosotros en nuestro trabajo partimos de un conocimiento de la persona, de un conocimiento de sus inquietudes, de sus motivaciones, de sus intereses, de lo que para ella es significativo, a partir del cual, como ha dicho el doctor Martín, nos valoramos qué necesidades tiene, qué limitaciones tiene y qué competencias tiene preservadas para trabajar con ellos y permitirle el máximo desarrollo en todos los ámbitos de funcionamiento, contribuyendo así también a una mejora de su calidad de vida. Y por supuesto eso teniendo en cuenta de que la persona también, a pesar de su enfermedad mental o con su enfermedad mental, tiene una serie de puntos fuertes que tenemos que reconocerle y que tenemos que saber utilizar para optimizar, como he dicho antes, el desarrollo de esa persona. Es cuestión de cuando se habla de personalizar, ¿no? También en estos casos. Sí, lo que nosotros intentamos es ayudarle, pero fundamentalmente que la persona dirija su vida. Entonces nosotros le ayudamos en esa autonomía, en esa toma de decisiones, en ese
de una forma autónoma poder dirigir y decidir sobre los aspectos relevantes de su vida. Y hacemos planes de atención individualizados en los que cada paciente es un mundo. Tenemos que conocerle y darle las herramientas con las que pueda desarrollar mejor todas sus habilidades y ayudarle en los problemas que tiene para vivir una vida con una buena calidad de vida. Hablabais antes de los equipos interdisciplinares. Bueno, ¿qué perfiles hay un poco en el equipo que trabajáis en este centro y cómo está organizado, con qué funciones, con qué objetivo? Bueno, trabajamos más o menos, tenemos varias unidades en el centro que atendemos a diferentes colectivos, ¿no?, de personas. Pero bueno, en general los equipos están configurados siempre pues, por un psiquiatra o una psiquiatra, un psicólogo, trabajador social, hay enfermeras de psiquiatría, hay educadores, hay terapeutas ocupacionales y luego hay auxiliares de clínica, más el responsable de voluntariado y la persona que se encarga del área espiritual. Entonces, veis que somos un montón de personas que trabajamos en equipo, que queremos hacerlo lo mejor posible para atender precisamente a esa persona que está con nosotros y que tiene ánimo de mejorar. ¿Y qué áreas tenéis? Porque hay varias áreas, ¿no? La actividad está separada en áreas. ¿Cuáles son un poco esas áreas? Por recordarlas. Hay, digamos, dos grandes áreas, ¿no? Una que llamamos área de psiquiatría, en la cual atendemos a personas menores de 65 años, y otra área de psicogeriatría en la cual atendemos a personas con más de 65 años. Pero esta diferencia no es estricta, porque puede haber personas más jóvenes que, por ejemplo, con un problema de trastorno neurocognitivo mayor o demencia de inicio precoz, tenga ya, por ejemplo, con 55 años o menos incluso, los problemas de una persona con edad más avanzada. Y lo mismo, ¿no?, puede ocurrir en sentido contrario. Pero esta sería un poco la gran división. Y luego dentro del área de psiquiatría, pues tenemos unas unidades que lo que hacen dar apoyo a personas con enfermedad mental grave, este 3% del que hablaba antes, que tienen necesidades, ¿no?, en relación con la autonomía personal. Y otra unidad se ocupa específicamente con personas con discapacidad intelectual, acompañada con problemas de comportamiento, normalmente problemas muy graves o suficientemente graves para que no permitan el que ellos estén en un entorno más normalizado, ¿no?, el que puede ser el centro. También en el área esta de psiquiatría contamos con un centro de rehabilitación psicosocial que ofrece este mismo apoyo, pero a personas que tienen suficiente contexto, ¿no?, en la comunidad, suficiente apoyo para que no tengan que estar en el centro. Y luego en el área de psicogeriatría, pues también está dividida, digamos, en unas unidades más destinadas a personas con demencia o trastorno neurocognitivo mayor, es decir, enfermedad de Alzheimer, etcétera, y otras que están destinadas a personas con enfermedad mental grave, pero que ya se han hecho mayores, por ejemplo, pues personas con esquizofrenia o con este tipo de problemas, pero que al no tener una demencia, pues conservan una funcionalidad mayor. Y luego además tenemos consultas ambulatorias, en las cuales ofrecemos consultas de psiquiatría y de psicología, de tipo general, es decir, para toda la variedad de problemas que se puedan atender. Sí. ¿Está cambiando mucho? ¿Ha cambiado mucho con el paso de los años la manera en la que se asiste a estas personas, los servicios que les ofrecen, un poco la filosofía que hay detrás de cómo se concibe una salud mental, ¿no? Sí, bueno, evidentemente con el paso de la historia y la evolución también de los profesionales, vamos evolucionando de una atención mucho más paternalista a una atención centrada en la persona. Antiguamente los profesionales eran los que decidíamos qué es lo que la persona necesitaba o qué cuestiones o qué actividades le podía beneficiar. Ahora, evidentemente, como ha dicho Laura, la persona es la que dirige y centra su atención. Por tanto, nosotros estaríamos como un apoyo, un coach, que podríamos decir en otras actividades, y evidentemente ha evolucionado también los equipos, antes equipos más uniprofesionales, ¿no?, de médico-enfermera, se fueron incorporando otros profesionales en salud mental y ahora estamos hablando, como decía Laura, de equipos multiprofesionales numerosos en el que desde un abordaje interdisciplinar y orientado siempre a la atención centrada en la persona vamos trabajando en ese ámbito. Luego también es verdad que los fármacos han evolucionado muchísimo
Desde el siglo XX fue un cambio radical en toda la farmacoterapia que utilizamos y los efectos secundarios actualmente que tienen las medicaciones son totalmente diferentes. El nivel de sedación, las posibilidades de ser dependiente de los fármacos, esto ha cambiado muchísimo. Y ahora mismo una persona con una esquizofrenia puede llevar una vida perfectamente normal tomando una medicación, sin más. ¿Creéis que siga existiendo, que vosotros además lo viviréis más de cerca, cierto como desconocimiento, ya no voy a decir si hay miedo hacia lo que es el mundo de la salud mental, de que nos pueda tocar, de no conocer, y es falta de información y de formación, entiendo, ¿no? Sí, no, eso lo hay sin duda, ¿no? Yo creo que el miedo a la locura, por decirlo así, pues es uno de los miedos atávicos, ¿no? Quizás junto con la muerte, ¿no? En realidad es miedo a aquello que se teme como que va a destruir, ¿no?, a la propia persona. Y realmente las personas que aparentemente no tenemos un problema, digo aparentemente porque en realidad todos tenemos alguna dificultad, algún problema, pues tendemos muchas veces a proyectarlos, ¿no?, sobre las personas que tienen problemas, con lo cual acabamos condensando en ellos, ¿no?, pues todo lo desconocido, lo inesperado, lo peligroso, y efectivamente el estigma sigue existiendo, ¿no? Y es una de las luchas permanentes de todos los profesionales. Por eso hablábamos antes de la importancia de la prevención. Yo diría también la importancia de consultar cuando tenemos un problema. A veces se retrasa, se ignoran los síntomas, nos da miedo porque ¿cómo voy a decir que voy yo a un centro de salud mental? Todavía por el estigma. Y como decía Natalia también, incluso cuando un médico me receta un psicofármaco, ¿para qué lo voy a tomar? O bueno, si ya estoy bien, han desaparecido los síntomas, puedo dejarlo, ¿no? Entonces, muchas veces el retraso en la consulta, el retraso en reconocer los síntomas o abordar desde el principio, dificulta también luego el tratamiento y la recuperación. Y hacia allí van también dirigidos muchos de los planes que ha planteado la OMS a futuro, ¿no? El año pasado hablábamos como lema de la lucha contra el estigma de la enfermedad mental. Y yo creo que en eso vamos mejorando. De hecho, la educación inclusiva nos brinda la posibilidad de que desde pequeños estemos en contacto con la enfermedad mental, que nos demos cuenta que es algo muy prevalente y que además no es tan peligroso como está en la mente de las personas. Porque no solamente está el miedo a ser diagnosticada una enfermedad mental, es miedo a que las personas con enfermedad mental también sean agresivas, con lo cual también son excluidas en gran parte de la sociedad cuando no es así. Y luego el miedo, como digo, a los fármacos, al tratamiento, a que si yo digo que tengo una enfermedad mental, ¿cómo voy a ser recibida dentro de mi comunidad? Bueno, pues son cosas que hemos avanzado mucho. Ahora creo que la gente acude mucho más a una consulta externa con mucha más confianza y tranquilidad. Pero bueno, aún hay muchos pasos que dar en ese proceso y yo creo que lo vamos consiguiendo, Yo también tengo un punto de vista positivo. Yo creo que las cosas están cambiando, ¿vale? Que creo que también los modelos educativos están cambiando, o por lo menos hay una motivación para el cambio, que permitan contemplar esa diversidad, ¿no?, las diferentes competencias de las personas, para que estas personas con diferentes capacidades puedan participar de un sistema educativo más normalizado. También creo que es responsabilidad nuestra el hacer programas como este u otro tipo de actos que están haciendo hoy mismo nuestros usuarios en el pueblo, con mesas de informativas, pues para dar a conocer y para que realmente rompamos, ¿no?, las etiquetas y los miedos, y se vea que, bueno, que la enfermedad mental la discapacidad afecta a muchísimas personas y que esas personas no siempre se corresponden con el mito que existe hacia ellas. Y creo que también nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿vale?, de tener programas para reducir el estigma, para combatir el estigma y hacer más cercano estas realidades a la gente que no tiene un contacto directo con las patologías que nosotros tratamos. Y sobre todo también que sepan que al alcance tienen un montón de recursos, de una red de asistencia, de ayuda, que pueden contar con ella, ¿no? Que quizás ese miedo a acudir al médico, a decirle lo que tengo, que también abrir esa puerta a saber que después hay un montón de recursos, ¿no?, a su disposición. Al hilo de esto también os quería preguntar si son suficientes. ¿Tenemos la red preparada? ¿Está la sociedad preparada? ¿Habría que destinar más, no sé si a formación, a romper con estos tabúes o incluso a asistencia pura y dura? Bueno, sí. Bueno, yo creo que en el tema de atención, pues sí que se han ido desarrollando, ¿no?, en los últimos años una red, yo creo que bastante extensa y bastante sólida, ¿no?
Yo creo que, en cambio, por ejemplo, en los aspectos preventivos todavía queda bastante por hacer. Y el tema que, por eso precisamente el lema este de la educación, ¿no? Yo creo que la educación y el trabajo, o sea, la salud mental en el mundo laboral, son un poco las grandes áreas todavía pendientes, ¿eh? Y realmente el trabajo preventivo tendría que estar focalizado ahí, ¿no? Porque es muchas veces donde por primera vez se pueden detectar los síntomas. O sea que en ese tema, en el tema de los programas preventivos, yo creo que sí que hay mucho que trabajar, y ahí se pueden citar temas específicos, ¿no? El tema de suicidio, que aunque ya hay programas, pero evidentemente deberían crecer y ser más específicos. También tenemos pendiente, por ejemplo, un gran área de trabajo en el tema de las drogas, ¿no? Sobre todo de las nuevas sustancias, ¿no? Porque el mundo de las drogas evoluciona muy rápidamente. También, por ejemplo, en el campo de las nuevas adicciones hay también trabajo pendiente. Luego también esta sociedad que genera grandes problemas de identidad en las personas, pues también se vincula a algunas patologías específicas, por ejemplo, como los trastornos límite o borderline de personalidad. Yo creo que el sistema asistencial está mucho más pensado, ¿no? Para las patologías clásicas, por así decirlo, que para todas estas patologías emergentes, ¿no? Que van surgiendo y que también causan un gran sufrimiento. Luego tendríamos que trabajar también sobre técnicas de afrontamiento, ¿no? Que en la sociedad, vivimos una sociedad hedonista donde buscamos una solución rápida, que no tengamos problemas, solo queremos tener éxito, y la vida tiene sus luces y sus sombras. Por tanto, cuando hablamos de salud mental positiva hay que pensar que también son afrontar la adversidad, ¿no? Y aprender también a que no todo es de color de rosa. Bueno, yo quería decir que la OMS sí que plantea como planes aumentar la inversión, aumentar los recursos en salud mental en general, incluso el dinero disponible para las personas dependientes con una enfermedad mental grave, los centros de salud mental, porque la incidencia de los trastornos mentales ha ido aumentando a lo largo del tiempo y la verdad es que no para. Parece que estamos llegando ya a un estancamiento en el aumento de la depresión, pero aún así somos, o sea, realmente es escasa la disponibilidad para todos los enfermos mentales. Al final, la regularidad en la asistencia, el seguimiento que pueden hacer en un centro de salud mental resulta insuficiente muchas veces para que puedan mantener un tratamiento adecuado. Entonces, bueno, en eso están los planes, hemos ido avanzando. Yo creo que en España la verdad es que la cosa pues está bastante bien en comparación con otros países, y en Navarra la verdad es que creo que está bastante bien en comparación con otras comunidades autónomas, pero es algo en lo que tendremos que seguir trabajando, y que sí que los estados han planteado una mayor inversión. Comentabas antes el tipo de nuevas, no sé si nuevas patologías, pero ¿podemos decir que según cambia la sociedad cambian también las enfermedades que nos vamos encontrando? Sin ninguna duda. Por ejemplo, hace 30 años, por ejemplo, había un tipo de patología que ahora prácticamente ha desaparecido, que son, por ejemplo, los escrúpulos de conciencia, los escrúpulos morales. O sea, que había personas con problemas obsesivos, pero que tenían una forma especial con este tipo de pensamientos obsesivos de tipo escrupuloso. Y en cambio, por ejemplo, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad eran muy raros y se asociaban con determinadas enfermedades neurológicas, con lo cual, y lo mismo podríamos decir de la histeria, la histeria, que era una de las grandes patologías clásicas, en este momento realmente como tal ha desaparecido, se ha reducido muchísimo, ¿no? O sea que sí, hay que entender que la enfermedad mental no es una enfermedad tal como podemos concebir una pulmonía, sino que es una interacción compleja entre unos sistemas biológicos y un entorno. Y por lo tanto, como el entorno es cambiante, y en estos momentos mucho más, porque vivimos una aceleración del cambio social brutal, pues lo sorprendente sería que no hubiese cambio en la psicopatología. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, hemos agotado el tiempo y os quiero agradecer vuestra presencia, que nos hayáis abierto las puertas de vuestro centro, que nos hayáis enseñado vuestro modelo, y que bueno, poco a poco entre todos vayamos poniendo piedras en ese camino de formar e informar
de salud mental de una forma más positiva. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí lo vamos a dejar. Nosotros nos despedimos. Gracias una vez más por habernos acompañado. Muy buenas noches. Adiós. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.